Franz Kafka. Nace el 3 de julio de 1883 en Praga. Muere en Austria el 3 de junio de 1924. El grupo de palabras compartidas celebra su natalicio y te invita a escuchar parte de su obra. Acompáñanos. El sopilote, Franz Kafka. Un sopilote estaba mordisqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordisco. Luego me rondaba varias veces sin cesar, para después volver a continuar con su trabajo. Un caballero de repente pasó, echó un vistazo y luego me preguntó por qué sufría al sopilote. Estoy perdido, le dije. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera. Hasta traté de estrangularlo. Pero estos animales son muy fuertes. Estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. Ahora están casi deshechos. Vete tú a saber, dejándote torturar de esta manera, me dijo el caballero. Un tiro y te echas al sopilote. ¿En serio?, dije. ¿Y usted me haría el favor? Con gusto, dijo el caballero. Solo tengo que ir a casa por mi pistola. ¿Podría usted esperar otra media hora? ¿Quién sabe?, le dije, y me estuve por un momento tieso de dolor. Entonces le dije, sin embargo, vaya a ver si puede, por favor. Muy bien, dijo el caballero. Trataré de hacerlo lo más pronto que pueda. Durante la conversación, el sopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo. Alzó ala, se hizo hacia atrás para agarrar vuelo y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irremediablemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis costas. El puente. Yo era rígido y frío. Yo era un puente. Tendido sobre un precipicio estaba yo. Aquende estaban las puntas de los pies. Allende las manos enclavadas. En el cieno quebradizo mordí afirmándome. Los faldones de mi casaca ondeaban a mis flancos. En lo hondo rumoreaba el helado arroyo de las truchas. Ningún turista se extraviaba hasta estas alturas intransitables. El puente no figuraba aún en los mapas. Así yacía yo y esperaba. Debía esperar. Ningún puente que haya sido construido alguna vez puede dejar de ser puente sin derrumbarse. Fue una vez, hacia el atardecer. Si fue el primero, si fue el milésimo, no lo sé. Mis pensamientos andaban siempre confusos, giraban siempre en redondo. Hacia el atardecer, en verano, oscuramente murmuraba el arroyo, cuando oí el paso de un hombre. A mí, estírate puente, ponte en estado viga huérfana de barandales.
sostén al que te ha sido confiado. Nivela imperceptiblemente la inseguridad de su paso. Pero si se tambalea, date a conocer y como un dios de la montaña, arrójalo a tierra firme. Vino, me golpeteó con la punta férrea de su bastón. Luego alzó con ella los faldones de mi casaca y los ordenó sobre mí. Con la punta anduvo entre mi cabello enmarañado y la dejó largo tiempo allí dentro, mirando probablemente con ojos salvajes a su alrededor. Pero entonces, cuando yo soñaba tras él sobre montañas y valles, saltó, cayendo con ambos pies en mitad de mi cuerpo. Me estremecí en medio del dolor salvaje, ignorante de todo. ¿Quién era? ¿Un niño? ¿Un sueño? ¿Un asaltante de caminos? ¿Un suicida? ¿Un tentador? ¿Un destructor? Y me volví para verlo. El puente se da vuelta. No me había dado vuelta aún cuando ya me precipitaba en los puntiagudos guijarros que siempre me habían mirado tan apaciblemente desde el agua veloz. El silencio de las sirenas. Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. He aquí la prueba. Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría inocente. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las propias fuerzas. En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises, tal vez porque creyeron que a aquel enemigo solo podía herirlo el silencio. Tal vez porque el espectáculo de felicidad en el rostro de Ulises, quien solo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. Ulises, para expresarlo de alguna manera, no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas cantaban y que solo él estaba a salvo. Fugazmente vio primero las curvas de sus cuellos, la respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse pronto. Las sirenas se esfumaron de su horizonte personal y precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas. Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban, desplegaban sus húmedas cabelleras al viento,
abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan solo querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día, pero ellas permanecieron y Ulises escapó. La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera, a modo de escudo. Ante la ley, Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el centinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice: si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa, pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de piel, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años, intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia, el guardián conversa brevemente con él, le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas, pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores. Y finalmente, siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo en efecto, pero le dice: lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años, audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia
y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel. También suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de las puertas de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de estos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho más para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo, para desmedro del campesino. ¿Qué quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos se esfuerzan por llegar a la ley, dice el hombre. ¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? El guardián comprende que el hombre está por morir, y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora: nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. Soy Angie Blancas. Gracias. El paseo repentino de Franz Kafka. Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa. Se ha puesto una bata, después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado, el cual habitualmente uno se va a dormir. Cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa. Cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos. Cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada. Y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata, aparece enseguida vestido de calle, explica que tiene que salir y además lo hace después de despedirse rápidamente. Cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto, de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa, dando un portazo. Cuando en la calle uno se reencuentra dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido. Cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa. Cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo. Y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno por esa noche se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura. Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va. María Elena Rincón Gerardo. Un artista del trapecio
de Franz Kafka. Versión de lectura de Laura Zavala. Un artista del trapecio había organizado su vida por su afán perfeccionista de tal manera que siempre permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades eran satisfechas por los criados del circo, que subían y bajaban lo que requería en cestillos construidos para el caso. De esa manera de vivir, no daba al trapecista dificultades con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto que durante los otros números del circo alguna mirada del público se desviara hacia él. Pero los directores se lo perdonaban porque era un artista extraordinario, insustituible. Se sabía que vivía de aquella manera para entrenar y conservar la extrema perfección de su arte. Además, allá arriba él estaba muy bien. Su trato humano estaba muy limitado naturalmente. A veces, los obreros que reparaban la techumbre cambiaban algunas palabras con él. A no ser entonces, estaba siempre solitario. Así, hubiera podido vivir tranquilo el artista del trapecio de no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar, que lo molestaban en sumo grado. Aunque el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara. El trapecista salía para la estación del tren en un automóvil de carreras a la máxima velocidad, que sentía demasiado lenta por su nostalgia del trapecio. Ya en el tren, él solo viajaba en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezquina pero de algún modo equivalente a su manera de vivir. En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio mucho antes de su llegada. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista. Un día que viajaban el artista sobre la redecilla y el empresario recostado en la ventana leyendo un libro, el hombre del trapecio dijo suavemente mordiéndose los labios que en lo sucesivo necesitaba para vivir no un trapecio, sino 2 trapecios, uno frente al otro, y añadió que nunca más trabajaría únicamente con un trapecio, pues esa idea lo horrorizaba. El empresario, con absoluta conformidad, contestó: 2 trapecios son mejor que uno solo. Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría. Y como no recibió respuesta, lo acarició, lo abrazó y estrechó su rostro contra el suyo, hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó sollozando: «Solo con una barra en mis manos, ¿cómo podría yo vivir?». El empresario se reprochó a sí mismo la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio y le dio las gracias por haberle observado aquella omisión imperdonable. Finalmente, pudo tranquilizar al artista y volverse a su rincón. En cambio, él no estaba tranquilo. Con grave preocupación, espiaba a hurtadillas por encima del libro al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarlo, ¿podrían ya cesar por completo? ¿No seguirían aumentando día a día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzar a dibujarse la primera arruga
en la lisa frente infantil del artista del trapecio. El comerciante. Es posible que algunos me tengan compasión, pero yo no advierto nada. Mi pequeño negocio me abruma de preocupaciones que me provocan dolores internos en las sienes y en la frente, pero sin darme la más mínima perspectiva de satisfacción, pues mi negocio, como he dicho, es pequeño. Tengo que tomar decisiones por adelantado, mantener despierta la memoria de los empleados, advertir de los errores que temo y prever en una temporada la moda de la siguiente, y no la que dominará entre gente de mi clase, sino en la población inaccesible de las provincias. Mi dinero lo tiene gente extraña, sus recursos no me resultan del todo claros. No logro sospechar la desgracia que puede caer sobre esas personas. ¿Cómo puedo entonces defender mi dinero? Tal vez se han vuelto derrochadores y dan una fiesta en el jardín de una hostería, y otros se quedan un rato en la fiesta en plena huida a América. Cuando cierro el negocio la noche de un día laborable y de repente veo ante mí horas en las que no trabajaré para las incesantes exigencias de mi negocio, entonces se arroja sobre mí la excitación ya anticipada por la mañana, como si fuera la subida de una marea, pero no soporta quedarse en mi interior y me arrebata sin objetivo alguno. Y sin embargo, no puedo utilizar ese estado de ánimo, solo puedo irme a casa, pues tengo el rostro y las manos sucias y sudorosas, el traje lleno de manchas y polvoriento, la gorra del negocio en la cabeza y las botas arañadas por las esquinas de las cajas. Entonces me desplazo como si fuera sobre olas, hago chascar los dedos y acaricio el pelo de los niños que vienen a mi encuentro. Pero el camino es demasiado corto. Llego enseguida a mi casa, abro la puerta del ascensor y entro. Ahora compruebo de repente que estoy solo. Otros que tienen que subir las escaleras se cansan algo al hacerlo. Tienen que esperar con la respiración acelerada hasta que alguien les abre la puerta de la casa. Así que tienen un motivo para enfadarse y para mostrar una actitud impaciente. Luego entran en el recibidor donde cuelgan el sombrero y al llegar a su habitación, después de atravesar el pasillo, pasando por algunas puertas de cristal, es cuando se encuentran solos. Yo, sin embargo, ya estoy solo en el ascensor y apoyándome en la rodilla, contemplo el delgado espejo. Cuando el ascensor comienza a elevarse, digo: permanezcan tranquilos, retrocedan. ¿Quieren ir bajo la sombra de los árboles, detrás de las cortinas de las ventanas, en la cúpula de follaje? Hablo entre dientes y las barandillas de la escalera se deslizan hacia abajo por el cristal opalino como una catarata. Vuelen lejos, que sus alas jamás vistas los lleven hasta el valle de sus aldeas o a París, si es allí donde los impulsan. Pero disfruten de la vista que les ofrece la ventana cuando las procesiones vienen por las tres calles y no se evitan, sino que se confunden y dejan de nuevo espacio libre entre sus últimas filas. Saluden con los pañuelos, horrorícense, conmuévanse, alaben a la bella dama que pasa de largo. Vayan hacia el puente de madera sobre el arroyo, saluden a los niños que se bañan y asómbrense por los hurras de los miles de marineros en el lejano acorazado. Persigan únicamente al hombre modesto, y cuando lo hayan empujado hacia la puerta de una cochera, róbenle, y luego contemplen con qué tristeza continúa su camino por la calle de la izquierda, con las manos en los bolsillos. La policía, galopando dispersa sobre sus caballos, frena a los animales y los hace retroceder.
Déjenlos. Las calles vacías los harán infelices. Lo sé. Ya cabalgan en parejas, torciendo lentamente las esquinas y volando sobre las plazas. Entonces, tengo que abandonar el ascensor, tocar el timbre, y la muchacha abre la puerta mientras saludo. La desgracia de Don Quijote no fue su fantasía, sino Sancho Panza. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros. Lo importante es transformar la pasión en carácter. Muchas veces es más seguro estar encadenado que ser libre. A partir de cierto punto en adelante no hay regreso. Es el punto que hay que alcanzar. El ocio es el padre de todos los vicios y es el coronamiento de todas las virtudes. No desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperas. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. Hay que soportar la imperfección solitaria en todo momento. En cambio, no es necesario soportar la imperfección compartida. En tu lucha contra el resto del mundo, te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo. La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza, jamás envejece. Un mensaje imperial, de Franz Kafka. El emperador, así dicen, te ha enviado un mensaje. A ti, al que está aparte, al súbdito miserable, a la sombra que, insignificante ante el sol imperial, ha huido a la más lejana lejanía. Justamente a ti te ha enviado el emperador un mensaje desde su lecho de muerte. Hizo arrodillar al mensajero junto al lecho y le susurró al oído el mensaje. Tanta importancia otorgaba a este mensaje que se lo hizo todavía repetir al oído. Asistiendo con la cabeza, corroboró la exactitud de lo dicho y ante todo el público que asistía a su muerte. Todas las paredes que estorbaban habían sido derribadas y sobre la escalinata que se extiende a lo ancho y a lo alto formaban rueda los grandes del reino. Ante todos ellos despachó al mensajero. El mensajero se puso inmediatamente en camino. Un hombre fuerte, incansable, extendiendo ora un brazo, ora el otro, se abre paso a través de la muchedumbre. Cuando encuentra resistencia, se señala el pecho, donde está el signo del sol. Adelanta fácilmente, como ningún otro podría hacerlo, pero la multitud es tan grande. Sus aposentos no terminan nunca. Si tuviera vía libre, ¿cómo volaría? Y pronto oirías el magnífico golpear de sus puños en tu puerta. Pero en lugar de eso, cuán inútilmente se esfuerza. Todavía se está abriendo paso por las habitaciones del palacio interior. Jamás logrará superarlas, y si lo lograra, nada se habría ganado con eso. Tendría que cruzar los patios, y después de los patios, el segundo palacio circundante.
y nuevamente escaleras y patios y otro palacio más, y así durante milenios. Y si finalmente pudiera lanzarse afuera por la puerta más exterior, pero nunca jamás puede ocurrir esto. Apenas si tendría entonces ante sí a la capital del imperio, el centro del mundo, donde se amontonan todos sus desperdicios. Nadie podría abrirse paso por ahí, y menos aún con el mensaje de un muerto. Pero tú estás sentado a tu ventana y te lo sueñas cuando cae la tarde.